Gracias te damos, Señor, por lo que harás por mí. Te digo, esta tarde Él no ha terminado contigo. Él no ha terminado contigo. Gracias te damos, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás por nosotros. Y ahí en tu lugar inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Gracias te damos, Señor, porque sabemos cuál diferente sería nuestra vida si tú no nos hubieras rescatado. Hoy hemos venido, Señor, a darte gracias porque entregaste tu vida por nosotros, Señor, y de esa manera nos escogiste para ser hijos tuyos. Y hoy a través de tu palabra, Señor, tú nos estás transformando, nos estás cambiando, nos estás llevando a ser perfectos como tú lo fuiste, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por cada persona aquí presente que representa una familia. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos diste hoy de estar aquí en tu presencia. Muchos tal vez ni siquiera sabemos, pero estuvimos a punto de no llegar hoy, pero hoy estamos aquí. Te damos gracias, Señor, porque hemos venido a agradecerte que nos diste una oportunidad nueva. Una nueva oportunidad esta mañana para poder venir a decirte gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. ¿Qué les parece si le da un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Y en este momento salgan de su lugar, saluden a alguien que no haya venido con ustedes. Dígale qué bueno que estás aquí, qué bueno que decidiste hoy venir a darle gracias a Dios por su vida. Y agradecemos también a los que nos visitan, a mi familia de la Florida. Es un gran placer tenerlos a ustedes aquí. Es un gran honor poder estar delante de ustedes predicándole las palabras de Dios. Y de igual manera saludamos a los que se conectan por internet o que luego verán estos servicios vía las redes sociales. Y un saludo para todos los que están de visita acá en Denver. Veo muchas caras que nos han visitado estas semanas y les doy tantas gracias a Dios por sus vidas. Gracias a Dios porque decidieron hoy, domingo, venir a la presencia del Señor. ¿Alguien dice amén? Vamos a comenzar esta tarde y yo sé que muchos están ya preparándose para las festividades que empiezan hoy, mañana. Y yo quise esta tarde compartir con ustedes algo que estuve meditando. Usted sabe que las Navidades se empiezan a sentir muchos días antes del mismo 24 o 25, dependiendo cómo lo celebre usted. Algunos lo celebran el 24, otros lo celebran el 25. Dependiendo cómo lo celebre usted, muchas veces se empieza a notar la Navidad mucho antes de la misma fecha, que es el 24 o 25. Pues empieza uno a ver los adornos en las tiendas, empieza a ver los arreglos, la gente, algunos dicen Feliz Navidad, otros dicen Felices Fiestas. Pero conforme más se acerca la fecha, más se nota la celebración, que muchos inclusive la celebran sin ni siquiera saber realmente, no quiero decir que no sepan qué están celebrando, pero estamos tan acostumbrados a celebrar estas fechas que a veces se nos olvida realmente qué estamos celebrando. Yo quisiera esta tarde, con la ayuda del Señor, ayudarlos, como me ayudé yo mismo en estos días, a reconocer realmente qué es lo que estamos celebrando, qué es lo que debemos de celebrar, qué es lo que debemos de recordar en estas fechas. Muy aparte de ir a las tiendas, comprar regalos, preparar la cena y estar listos para esta noche, abrir regalos, bueno, hoy o mañana, y comer hasta que ya no nos quede la ropa, pues debemos de pensar realmente qué es lo que debemos de celebrar en estos días. Como mi hermano Alfredo lo dijo al principio cuando estábamos orando, realmente no sabemos la fecha en que nació el Señor Jesús. Yo le estaba preguntando a Alonso si él lo sabía
Y él me dijo algo muy interesante, que hay estudios de que el Señor Jesús nació en una época o una fecha, perdón, totalmente diferente. Sin embargo, estamos acostumbrados a celebrarlo en estas fechas. Es una costumbre, realmente no sé por qué, pero yo quisiera que esta tarde ustedes, familia, se fueran con algo más sólido de por qué es que estamos celebrando en este día. ¿Qué es lo que debemos realmente celebrar? ¿Qué es lo que realmente debemos de hacer para demostrarle al Señor que celebramos su venida? El haber nacido en esta tierra, en el haberse presentado en una forma humana y el haber muerto por nosotros. ¿Alguien dice amén? Yo quisiera que esta tarde ustedes se fueran, y si pueden regresar en la noche, ojalá pudieran, pero en la noche cuando estén listos para cenar, cuando estén listos para abrir sus regalos, cuando estén listos para celebrar esta Navidad, que muchas veces, lo vuelvo a repetir, la celebramos, pero realmente no nos ponemos a pensar qué estamos celebrando o a quién estamos celebrando o qué le gustaría a quien celebramos que hiciéramos realmente. Yo no creo, y en ninguna parte de la Biblia nos dice que en su cumpleaños debemos de comprar regalos o preparar pavo o tamales o lo que ustedes preparen y comer y qué sé yo, todo lo que se haga en Navidad. En ninguna parte de la Biblia nos dice eso. Sin embargo, la Biblia nos dice muy claro que el Señor Jesús vino con un propósito. Y el propósito que Él tenía era no solamente morir por nosotros, por nuestros pecados, sino dejarnos una muestra de cómo quería Él que vivamos. Y esta tarde, con la ayuda del Señor, yo quisiera que ustedes se fueran con un conocimiento más claro de lo que el Señor Jesús vino a mostrarnos para que nosotros viviéramos igual que Él. ¿Qué deberíamos de celebrar? ¿Qué deberíamos de hacer para recordarlo? ¿Qué significa para nosotros realmente su nacimiento? El Señor Jesús vino a dar su vida por nosotros. Su nacimiento es sumamente importante porque vino a pagar nuestros pecados. Si me acompañan en la pantalla, por favor, 1 Corintios 15, del 1 al 4, en la traducción en lenguaje actual. La palabra de Dios, la Biblia, las Escrituras, no nos dan una fecha exacta de cuándo nació el Señor Jesús. Pero sin embargo, sí es muy claro en lo que el Señor espera de nosotros. Sí es muy claro en lo que el Señor quiere de nosotros. Cómo quiere que nos comportemos, qué quiere que hagamos, cómo quiere que un hijo de Dios, un cristiano, un seguidor de Cristo tenga en su vida. Cómo un hijo de Dios, como un cristiano, alguien que sigue la fe de Cristo, debe de comportarse. Eso sí nos dice la Biblia. En ninguna parte de la Biblia usted puede encontrar qué fecha exacta nació el Señor Jesús. Pero en la Biblia sí podemos encontrar, a través de las Escrituras, qué es lo que el Señor Jesús quiso de nosotros. Bien conmigo, Él quiso que seamos igual que Él. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús en repetidas ocasiones nos dice, sean igual que yo, imítenme, hagan lo mismo que yo hago. Yo quisiera en esta tarde comenzar leyendo 1 Corintios, donde nos dice por qué vino el Señor Jesús a esta tierra. Cristo ha resucitado. Queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia que les di. ¿Quién está hablando? Digan conmigo, está hablando Pablo. Pablo le está hablando a los hermanos de la iglesia y les dice, quiero recordarles la buena noticia que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella. Digan conmigo, yo recibo el mensaje con gusto y confío en él. Pablo nos dice, si continúan confiando firmemente en esta buena noticia, o sea, el evangelio, serán como salvos. Pero si no, de nada les servirá haberla aceptado. Quiere decir la palabra de Dios que hay personas que reciben el mensaje, muchas veces lo aceptan, pero luego se olvidan. Y de nada les sirve haberlo escuchado. Nosotros debemos de recibir el mensaje, la buena noticia, el evangelio, aceptarlo para que suceda algo en nosotros. Número 3 dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros. El Señor Jesús vino, y hoy estamos a punto de celebrar su nacimiento.
Hoy estamos a punto de abrir regalos, comer y todo eso. Pero yo quisiera que esta noche ustedes, al sentarse en su mesa, listos para comer esos ricos platos que han preparado, que espero que el martes me traigan un poco, se sienten y antes de cenar digan, ¿qué estoy celebrando? Estoy celebrando el nacimiento del Señor Jesús, pero también debo de recordar por qué Él nació, para qué Él nació. Y acá nos dice bien claro que Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos, ¿qué? Pecadores. Díganlo, no tengan miedo de decirlo. Yo era un pecador. Y Cristo no solamente nació, sino que murió en la cruz por tus pecados. Ahora tú con toda tranquilidad puedes celebrar el nacimiento del Señor Jesús, pero siempre recuerda que su nacimiento lo llevó a una muerte. Y esa muerte fue por tu culpa, por mi culpa, para poder pagar nuestros pecados. Ahora tú te puedes sentar tranquilamente a cenar esta noche, sabiendo que tus pecados han sido perdonados, porque Cristo murió por eso. ¿Alguien dice amén? Hoy celebramos su nacimiento, pero también quisiera que esta noche ustedes recordaran por qué nació el Señor Jesús. Cristo murió en lugar de nosotros, que éramos pecadores. Romanos 5:8, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Romanos 5:8, traducción en lenguaje actual. Para los que nos visitan por primera vez, tenemos en la pantalla diferentes traducciones de la Biblia, porque la Biblia no fue escrita en español, entonces nos ayuda mucho tener diferentes traducciones para poder entender mucho mejor qué es lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Romanos 5:8 en la traducción en lenguaje actual dice así: pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos ¿qué? Pecadores. Cristo vino a la tierra, nació, y es algo que vamos a celebrar esta noche, pero recuerden por qué nació, con qué propósito vino Él a la tierra. Vino con el propósito de morir por tus pecados. ¿Qué tanto celebras a Jesús? ¿Esperas que sea el 24 de diciembre para celebrarlo? ¿O celebras su vida durante todo el año, haciendo lo que Él vino a enseñarnos que debemos de hacer? El Señor Jesús vino a la tierra, nació, y es lo que creo yo más celebramos, pero vino con un propósito. Vino con el propósito de morir por nuestros pecados. Y vino con el propósito de dejarnos una muestra de cómo Él quiere que vivamos. Los que han estado aquí conmigo estas últimas semanas hemos estado estudiando acerca de cómo el Señor Jesús nos enseña que debemos de ¿qué? Amar, perdonar y no juzgar. Que Él nos dice a través de la Escritura muchas veces que debemos de amar al prójimo, debemos de perdonar a todos y no debemos de vivir una vida juzgando a los demás. Mateo 20, por favor, 28, en traducción en lenguaje actual. Yo, dice el Señor, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Digan conmigo, yo estoy incluido entre esos muchos. ¿Cuántos realmente, sinceramente, fueron a hacer sus compras navideñas estos últimos días pensando en que el Señor Jesús, a quien celebramos en estos días, vino a morir por mis pecados? ¿Cuántos de nosotros envolvimos, así se dice, los regalos pensando, el Señor Jesús nació y murió por mis pecados? ¿Cuántos de nosotros estuvimos ayer o hoy preparando la comida para esta noche
pensando, voy a celebrar el nacimiento del Señor Jesús, quien nació y murió por mis pecados. Familia, no digo que no celebremos el nacimiento del Señor Jesús, aunque no sabemos si realmente nació en esos días. Pero celebrémoslo pensando también por qué nació Él. ¿Por qué entregó su vida en la cruz? Digan conmigo, para perdonar mis pecados. ¿Cuánto más falta para que tú realmente reconozcas que Él murió por ti, por tus pecados, y entregues tu vida al Señor? ¿Cuánto más falta para que tú realmente entres en conciencia y digas, debo de dedicar mi vida a servirle al Señor? Y no venir a la iglesia a servir, sino vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor Jesús nos pide que vivamos. Pastor Arturo, ¿por qué dice eso? Porque la palabra de Dios dice que Él dijo, he venido a enseñarles, imítenme, hagan lo mismo que yo hago. Romanos 5:6, por favor, traducción en lenguaje actual. Cuando nosotros los pecadores no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Les vuelvo a repetir y se los vuelvo a decir esta tarde, mi querida familia. Cuando celebremos esta noche, cuando nos sentemos a cenar, celebrando el nacimiento del Señor Jesús, recuerden por un momento que Él nació, pero también murió, y murió con un propósito, el propósito de que ustedes hoy sean libres de pecado. El propósito que ustedes hoy sean libres de enfermedades. El propósito de hoy de que ustedes sean libres de carencias. Por eso murió el Señor Jesús. No solamente celebremos su nacimiento con regalos, comida, lo cual está muy bien. Pero detengámonos un momento a mostrarles a nuestros hijos, a nuestros nietos. Hoy celebramos el nacimiento de alguien que murió por nuestros pecados para que nosotros podamos vivir libremente, no esclavizados por Satanás. Por eso murió el Señor Jesús. Celebrar su nacimiento es importante porque reconocemos que es nuestro Salvador, nuestro Señor que vino a salvarnos y vino a enseñarnos cómo quiere que vivamos, porque Él quiere que imitemos su vida. Recordémoslo pues, no solamente el día de su nacimiento, celebremos todos los días, seamos como Él quiere que seamos. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo que nos lleva a la altura del varón perfecto. Efesios 4:13, por favor, en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor Jesús vino a este mundo y hoy celebramos su nacimiento, pero también celebremos su vida. También veamos cómo vivió Él y para realmente celebrarlo, vivamos como Él nos pide que vivamos. Este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta, digan conmigo nuestra meta, digan conmigo mi meta, digan conmigo mi meta, es convertirnos en gente madura. Y obviamente está hablando acerca de la madurez espiritual. Y si ustedes han estado con nosotros, el que es maduro espiritualmente actúa muy diferente a quien es un niño en el espíritu. Nuestra meta es convertirnos en gente madura. No está hablando de la madurez de un hombre grande o un niño, está hablando de la madurez espiritual. Y sigue diciendo, vernos tal como Cristo y tener, ¿qué? Toda su perfección. A ver un momento. La palabra de Dios nos dice en Efesios que debemos de llegar a un punto de una madurez espiritual.
Y obviamente no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero una persona madura, espiritualmente hablando, se comporta muy diferente a una persona que es un niño espiritual. La comparación es simple. Un niño, ¿qué hace? Rabieta, se hace popó, hay que estarlo limpiando. Muchos se ríen pensando en hermanos. No piensen, piensen en ustedes mismos, por favor. ¿Cómo se comporta un adulto? Yo no creo que nadie haya ido al mall en estos días y haya encontrado un adulto ahí haciendo rabieta en la tienda porque no le compran algo. Tirado en el suelo, pataleando. Un adulto se comporta muy diferente a un niño. Y la palabra de Dios en Efesios nos dice que debemos de llegar a una madurez en el espíritu. Y debemos de llegar que vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Hay una palabra muy interesante ahí porque dice vernos. No dice interiormente, sé como el Señor Jesús. Hermano Oscar dice que debemos de vernos. Que cuando la gente nos mire diga, tú actúas diferente. Tú te comportas diferente, tú hablas diferente. Tú haces cosas que nadie más hace en este lugar. Porque la palabra de Dios nos dice que cuando somos maduros en el espíritu, digan conmigo, nos vemos como Cristo y mostramos su perfección. ¿A nadie le ha pasado que les hayan dicho, oye, tú eres diferente, tú no te comportas como el resto de personas, tú actúas diferente, tú hablas diferente? En las circunstancias de la vida, tu manera de actuar es diferente a las demás. Es porque el Espíritu Santo, cuando vive en nosotros, empieza a trabajar en nosotros y logra que lleguemos a una madurez espiritual y cada vez las personas puedan ver a Cristo en nosotros. Entonces esta tarde yo quisiera que ustedes se fueran meditando en esto. Celebramos el nacimiento del Señor Jesús. Sí, es muy cierto eso. Pero solamente lo debemos de celebrar hoy o mañana. Solamente debemos de celebrarlo hoy o mañana. Celebremos la vida del Señor Jesús haciendo lo que Él nos pide que hagamos. ¿Qué nos pide Él que hagamos? Que nos parezcamos a Él. Que nos parezcamos a Él. ¿Cuántos de aquí estarían felices si sus hijos solamente lo celebran el día de su cumpleaños, Martita? El único día que se acuerdan de tus hijos es el día de tu cumpleaños. Después viven su vida loca como el resto del mundo. Doña Florencia, ¿cómo se sentiría usted si Marcos solamente la celebra el día de su cumpleaños? Entonces, apliquen la vida de ustedes a cómo quisieran ustedes tratar al Señor. Si somos hijos de Dios, compórtense como ustedes quisieran que sus hijos se comporten con ustedes. Estas fechas ni siquiera son realmente las verdaderas del nacimiento de Jesús. Entonces, no es de que no, si no lo celebramos hoy, no. Estamos celebrando porque necesitamos una fecha para celebrar, pero celébrenlo todos los días. Pastor Arturo, ¿cómo celebro yo al Señor Jesús todos los días? Haciendo lo que nos dejó dicho que hagamos. ¿Cuántos de ustedes como padres se sentirían honrados que sus hijos hagan lo que ustedes les dicen que hagan? ¿Cuántos de ustedes se sentirían honrados? ¿Cuántos de ustedes se sentirían bien si sus hijos hacen lo que ustedes les dicen que hagan? Entonces, ¿por qué no vemos de la misma manera nuestra relación con Dios y decir, si Dios vino a la tierra y se hizo hombre y nos dice en la Escritura cómo debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer, a qué punto quiere Él que lleguemos a la perfección, a parecernos a Cristo, qué es lo que debemos de hacer? En esta Escritura nos dice, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Sí se puede. Sí se puede. Si no, no lo diría la palabra de Dios, mi familia. Si no fuera posible que seamos nosotros una imagen del Señor Jesús,
que la gente pueda ver reflejados en nosotros el amor de Dios, el perdón de Dios. No lo diría ahí. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice, ustedes pueden ser como el Señor Jesús. Ustedes pueden llegar a ser perfectos como Él lo fue. ¿Alguien dice amén? Vamos a continuar porque si no, se me acaba el tiempo. Vamos a leer esta versión, por favor. Bueno, no sé si en inglés no tenemos ninguna. ¿Se puede abrir Bible Getaway? Quiero leer esta para que los jóvenes le entiendan un poquito más. La misma escritura, ya aquí, pero hay una versión que se llama International Children's Bible en Bible Getaway. Si se puede abrir. Me gustó mucho esta traducción y yo se las voy a leer de aquí. Efesios 4:13 en la versión International Children's Bible. Digan conmigo, hay un, ¿cómo se puede decir? Hay un estándar. ¿Estándar se dice? Hay un estándar al cual el Señor quiere que lleguemos. Hay un estándar al cual el Señor quiere que lleguemos. Hay algo que el Señor quiere de nosotros y mandó a su Hijo Jesús a nacer y a morir en esta tierra para poder dejarnos en las Escrituras como Él quería que nosotros fuéramos. ¿Lo tenemos ahí? Dice así, me perdonan el inglés, jóvenes, pero ahí voy. This work, número 13. Tienes que hacerle reverse, ahí está. Número 13, por favor. Más arribita, 13, 14, 13. Ok, ¿listos? Dice así, this work must continue until we are all joined together in the same faith and in the same knowledge about the Son of God. Digan conmigo, tengo que conocer al Señor Jesús. La palabra de Dios me dice que debo de conocer al Señor Jesús. Así como hoy vamos a celebrar su nacimiento, deberíamos de igual manera saber y conocer toda su vida. We must become like a mature person. We must grow until we become like Christ and have all His perfection. ¿Qué debemos de celebrar entonces? Celebremos su nacimiento, celebremos su vida, celebremos sus enseñanzas, festejemos su vida trabajando con la ayuda del Espíritu Santo para parecernos cada día más a Él. Pastor Arturo, ustedes me preguntarán, ¿qué debo de hacer yo para parecerme más al Señor Jesús? Deben de escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra cómo fue el Señor Jesús. ¿Alguien dice amén? Romanos 8, por favor, del 13 al 15, en la palabra de Dios para todos. Ahora, esto lo vimos el jueves, y lo voy a repetir un poquito para los que no estuvieron. Cosas que el Señor Jesús nos dice, por ejemplo, es amar, perdonar y no juzgar. 3 cosas que yo he tratado de aprender estas últimas semanas, 3 cosas que he tratado de entender, porque tal vez para ustedes no es difícil, pero para mí es a veces difícil perdonar. Para mí es tal vez difícil amar a todos como me pide la palabra de Dios. Pero digan conmigo, eso no lo hago yo solo. Romanos 8:13 nos dice, si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, si piensan como todo el mundo piensa, si piensan como todo el mundo que no conoce del Señor piensa, ¿qué va a pasar con ustedes? Morirán para siempre. Si ustedes se amoldan a este mundo y piensan como el resto del mundo piensa, ahora si usted va al mall, encuentra lleno de gente comprando regalos. Y todos dirían, wow, todo el mundo cree en Cristo. Todo el mundo vive de acuerdo al Señor. No es así. No es así. Si viven de acuerdo con la mentalidad humana, morirán para siempre. Digan conmigo, pero si usan el poder del Espíritu, hay un poder que viene del Espíritu Santo que nosotros podemos usar.
pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, si no puedes dejar de hacer maldades, es porque no estás conectado realmente al Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios nos dice que hay un poder que viene ¿de quién? Martita, gracias. Martita es la única que... Del Espíritu Santo. Digan conmigo, hay un poder que viene del Espíritu Santo que me ayuda a no hacer cosas malas. Entonces, si hay personas que siguen haciendo cosas malas, yo les diría que mejoren su relación con el Espíritu Santo. Pero si usan el poder del Espíritu para dejar de hacer maldades, vivirán para siempre. Digan conmigo, hay un poder que yo puedo usar que viene del Espíritu Santo. Número 14, los hijos de Dios. Esto nos quita muchas dudas de ciertas personas que uno ve que cargan Biblia, pero siguen haciendo maldades. Porque ahí dice bien claro, los hijos de Dios, ¿qué hacen? Se dejan guiar por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu? Me ayuda a no hacer maldades. Familia, leamos la Biblia, que es lo más simple, simple en el sentido de entenderlo, es simple. Si hay alguien que está haciendo maldades, no es dirigido por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo cuando te dirige, te ayuda a no hacer maldades. Los hijos de Dios se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Alguien dice amén? Digan conmigo, mi meta debe ser parecerme cada día más al Señor Jesús. Él nació, vivió y nos dejó una enseñanza acerca de su vida que Él quiere que imitemos. Colosenses 3:13, ya para terminar, en la versión Palabra de Dios para Todos. Colosenses 3:13, Palabra de Dios para Todos. ¿Listos? El Señor Jesús vino a esta tierra y hoy vamos a celebrar su nacimiento. Hoy vamos a sentarnos a cenar, mañana abrir regalos, o como Alonso dice, él va a esperar hasta las 12 de la noche, 12 y un segundo y abre sus regalos él. No espera hasta mañana temprano. Pero cuando abran sus regalos, cuando se sienten a cenar y celebrar el nacimiento del Señor Jesús, piensen en esto. Él vino a esta tierra, vivió en esta tierra, murió y nos dejó un legado de cómo quiere Él que nos comportemos. ¿Qué quiere Él que hagamos? Y si solamente lo celebras el día de su nacimiento, de nada sirve. Porque debemos de celebrarlo en todo el esplendor de su vida. Debemos de celebrarlo cada día que Él vivió. Debemos de celebrar cada cosa que Él hizo. ¿Y cómo sé yo que celebro a alguien cuando hago lo que esa persona me enseñó que debo de hacer? Qué orgullo me siento yo cuando Alonso hace algo que yo le enseñé a hacer. Qué bien me siento cuando Alonso hace algo que yo le dije que debe de hacer. Qué bien me siento cuando Alonso se comporta de la manera que yo le digo que se comporte. De la misma manera el Señor Jesús nos dice a través de la Escritura qué es lo que Él espera de nosotros. Pero mucho ojo, el Espíritu Santo es quien nos da ese poder para hacer esas cosas. Si tú no tienes una comunicación, una comunión, si no conoces del Espíritu Santo, es muy difícil que tú te puedas dejar guiar por Él. ¿Alguien dice amén? Colosenses 3:13 dice así: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, dale con un palo. A ver, quiero ver si están leyendo conmigo, ya que es la única que sirve, o sea que el resto me sigue lo que yo les leo. ¿Qué dice ahí?
¿Cuántos de ustedes, alguien, levanten la mano y voy a agachar mi cabeza porque no quiero que nadie vea, alguien les ha hecho un daño? 2, 3 nomás, qué bárbaro, qué buena vida tiene el resto. Nadie les hace daño. Gloria a Dios, aleluya. ¿No les pasa que andan manejando y alguien viene, ahorita que hay nieve, alguien viene y se les cruza y ni siquiera marca, ni siquiera usa las luces, nada más se mete? ¿Qué hacen ustedes? Le dicen Dios te bendiga. No se enojen unos con otros, más bien perdónense unos a otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo. Así como también el Señor los perdonó a ustedes. No celebremos nada más su nacimiento hoy. Celebremos todo lo que el Señor Jesús nos enseñó a través de la Escritura. Hagamos lo que Él nos dice que debemos de hacer. Dame esta escritura, por favor, en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Tomar agüita para que les pueda decir lo que dice ahí. ¿Qué dice ahí? Vamos a leerlo todos juntos. Sean comprensivos. Amada familia, sean comprensivos. No se enojen fácilmente. Sean comprensivos con las faltas de los demás. ¿Alguien les ha hecho algo? ¿Alguien les ha hecho un daño? ¿Alguien les ha faltado? ¿Qué nos dice el Señor Jesús que debemos de hacer? ¿Agarrar un palo y dárselo los zapatos? No. Dice, así como me celebran en mi nacimiento y compran sus regalos y comen y todo, hagan lo que yo les estoy diciendo aquí que hagan. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Efesios 4:32, por favor, Nueva Traducción Viviente. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Es difícil perdonar? Digan conmigo, sí. Caray, solamente para 2 personas es difícil. Digan conmigo, ¿es difícil perdonar? Digan conmigo, sí. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, mi amada familia, miren qué fácil es. Porque Él te recuerda que el Señor Jesús nació, murió en la cruz, derramó su sangre por tus pecados. Entonces, cuando alguien te vea feo en la cara o no te salude, va a ser tan fácil perdonar, porque el Espíritu Santo te recuerda que te perdonaron a ti. Yo no sé ustedes, pero a mí el Señor me perdonó muchas cosas. Muchas cosas. Cosas que si les contara tal vez agarra y se van. ¿Qué te perdonó a ti el Señor Jesús? Y eso te da a ti la facultad de perdonar a los que te ofenden. Porque recuerdas lo que el Señor te perdonó al morir en la cruz. ¿Alguien dice amén? Primera de Juan 2:6 ya dijimos, Dios habla hoy. Primera de Juan 2:6 en la versión Dios habla hoy. Ya con esto termino. Y váyanse con esto. Ay, ay, ay. Qué hermosa es la palabra de Dios. ¿Listos? Hoy que se vayan a su casa a celebrar el nacimiento del Señor Jesús. Hoy que coman su pavo, sus tamales. ¿Qué más comen hoy día, Martita? A usted le invitaron. No saben qué van a preparar. Los peruanos, ¿qué comemos en Navidad? Panetón. Hoy cuando se sientan a comer, Alonso, recuerden esto, jóvenes. Sí, el Señor Jesús nació. No sabemos cuándo nació, pero celebramos hoy que Él nació. Pero el Señor Jesús murió por nuestros pecados.
y nos dejó escrito algo para que entendamos la razón de su vida aquí en la tierra. El que dice que está unido a Dios debe, ¿qué? Digan conmigo todos, vivir como vivió Jesucristo. Vivir como vivió Jesucristo. ¿Cuántos de acá hoy van a salir de la iglesia pensando en que deben de vivir como vivió Jesucristo? Vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quisiera en esta tarde orar, porque así como vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús, yo quisiera que el Espíritu Santo nos muestre a cada uno de nosotros, a cada uno individualmente, qué es lo que aún no está en línea con la vida del Señor Jesús. ¿Qué de nuestras vidas aún necesita un cambio? ¿Qué de nuestras vidas aún necesita ser transformado por la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice que con el poder que tiene el Espíritu Santo, nosotros dejamos de hacer maldades. Que con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos guía, Él nos recuerda hijos de quién somos. Y por consiguiente, si somos hijos de Dios, digan conmigo, debo de vivir como vivió Jesucristo. Y ya no me da el tiempo, pero el Señor Jesús en una sola escritura nos manda a amar a quien nos haga daño. Si alguien me acompaña en el piano, por favor, y si no es mucha molestia, si usted desea, pase al frente. Pasen al frente. Vamos a orar esta tarde porque yo creo que este día es muy especial. Porque yo quiero que todos oremos juntos, no solamente para que el Espíritu Santo nos muestre en qué área Él necesita transformarnos más. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos muestre en qué área necesitamos ser transformados. Yo no te pido que tú lo hagas, yo no te digo que tú lo vas a hacer, yo no te digo que tú vas a amar más a la gente. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo derrama en tu corazón el amor de Dios. Yo no digo que tú puedes dejar de hacer cosas malas. No se pongan esa carga encima de ustedes. Pero la palabra de Dios dice que con la ayuda, digan conmigo, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos dejar de hacer maldades. ¿Cuántos de acá quisieran dejar de hacer maldades? ¿Cuántos de acá quisieran dejar de ofender a alguien? ¿Cuántos de acá quisieran dejar de ser ofendidos fácilmente? Todo eso la palabra de Dios nos muestra que podemos hacer. Yo quisiera que esta tarde, cuando ustedes aquí estén al frente, vamos a orar. Vamos a orar porque así como celebramos hoy el nacimiento de nuestro Señor Jesús, quiero que también celebremos el hecho que Él nos haya dejado al Espíritu Santo, que nos va a ayudar a llegar a ser perfectos como Él fue. No es algo que tú puedas hacer, no es algo que nosotros podamos hacer solos. Es con la ayuda del Espíritu Santo que lo podemos lograr. Pero si no hay una conciencia de parte tuya de que existe alguien más grande que tú, que es el Espíritu Santo, Él no puede trabajar en ti. Yo quisiera pedir esta tarde a mi familia, a mi hermosa iglesia, que oren conmigo y le pidamos al Espíritu Santo que nos muestre exactamente en qué áreas necesitamos ser cambiados por Él. Y tal vez si tú no has recibido al Señor o no conoces el Espíritu Santo, esta tarde yo quisiera que te vayas sabiendo que el Señor quiere ser el amo de tu vida. Él quiere enviarte al Espíritu Santo porque tenemos que aceptar primero al Señor para que el Espíritu Santo venga a vivir en nosotros. Él quiere enviarte al Espíritu Santo a vivir en ti porque acabamos de leer el poder que el Espíritu Santo tiene. Si tú eres una persona que dices, Pastor Arturo, yo no puedo dejar de hacer el mal, cada vez intento pero no puedo, es que no está en ti dejar de hacer el mal. Está en la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Él es el único que puede librarte de hacer el mal. Él es el único que puede hacer que esos deseos que antes tenías por lo malo se vayan. Y esta tarde yo quisiera que inclinen sus rostros y oren. Repitan estas palabras conmigo.
doy gracias, Padre, por haber entregado tu vida en la cruz. Hoy celebramos tu nacimiento, pero todos los días celebramos tu vida. Espíritu Santo, quiero que a partir de hoy tú me guíes. Espíritu Santo, quiero que a partir de hoy tú me hables. Ayúdame, Señor, a no hacer lo malo. Ayúdame, Señor, a estar siempre haciendo lo que el Señor Jesús quiere que haga. Espíritu Santo, ayúdame a cada día más parecerme al Señor Jesús. Padre, te pido en esta tarde que me muestres en qué áreas necesito ser transformado. Padre, te pido en esta tarde que a través de tu palabra me muestres, Señor, en qué áreas tú me vas a transformar. Señor, quítame toda duda si pienso que algo que hago está bien. Padre, te pido que a través del Espíritu Santo tú me muestres que si hay algo que estoy haciendo y está mal, tú me ayudarás a dejar de hacerlo. Señor, yo sé que tú puedes. El mismo Espíritu Santo que te resucitó de los muertos es el que vive en mí hoy. Y te doy tantas gracias, Señor, porque como hijos tuyos tenemos la promesa de que tú nos llevarás a la perfección. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Un aplauso al Señor y pueden regresar a sus lugares. Y vamos a tomar nuestro lugar ahora y con mucha honra vamos a entregarle al Señor de lo mucho que Él nos da, de lo mucho que Él nos ha dado en esta semana, en este mes. Hoy hemos traído algo al Señor. Yo sé que estoy hablándole a hijos de Dios y cada hijo de Dios sabe que la palabra de Dios nos dice que debemos de traerle algo siempre a Él, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Yo quiero que inclinen sus rostros por un segundo, todavía no saquen las chequeras, no saquen sus carteras. Inclinen sus rostros primero, cierren sus ojos, no quiero que haya ningún movimiento ahí atrás. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que nos muestre Él exactamente qué es lo que quiere. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Padre, en esta tarde que venimos a celebrar tu nacimiento, Señor, te pedimos que tú nos muestres a través del Espíritu Santo qué es lo que debemos de entregar en esta tarde, Señor. Padre, algunos ya vinieron preparados desde sus casas con sus diezmos, con sus ofrendas. Pero, Señor, estamos abiertos a que si tú nos muestras algo diferente, obedeceremos como hijos obedientes. Señor, tu palabra dice que traigamos nuestros diezmos para que de esa manera tú abras la ventana de los cielos, Señor, y derrames abundantemente sobre nosotros. Y hoy, como hijos obedientes, no hemos venido con las manos vacías. Señor, hoy hemos traído algo hermoso para ti. Algo que tal vez nos ha costado mucho conseguir, pero sabemos que todo viene de ti, Señor. No hay nada que nosotros hagamos que no lo hayamos conseguido con tu ayuda, porque tú nos lo has querido dar, Señor. Y de esta manera, Señor, trayendo nuestros diezmos y nuestras ofrendas a tu casa, te demostramos, Señor, que te ponemos a ti primero, que ni nuestras finanzas, ni nuestras cuentas del banco, ni nuestro trabajo están delante de ti, Señor, sino que tú eres el proveedor para nuestras necesidades. Y de esta manera, Señor, nos ponemos en pacto contigo, entregándote nuestro 10% de nuestras ganancias y sembrando abundantemente, porque tu palabra dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Padre, si no te creyéramos, no estaríamos aquí. Padre, si no creyéramos en tu palabra, no estaríamos hoy domingo aquí sentados escuchando al predicador. Porque creemos en tu palabra, Señor,
porque sabemos que tu palabra es verdadera. Por eso es que hoy, como hijos obedientes, estamos hoy aquí. Y porque creemos en tu palabra, creemos también, Señor, en la palabra que nos dice que si traemos el 10% de nuestras ganancias, tú protegerás el otro 90%. Y porque somos hijos tuyos, Señor, sabemos y creemos que tu palabra dice la verdad cuando dice que si sembramos abundantemente, cosecharemos abundantemente. Te damos tantas gracias, Señor, porque muchos de nosotros somos testigos de lo que tú puedes hacer en nuestras finanzas. Somos testigos de cómo puertas que parecían cerradas se abren por la gracia que tú nos das, Señor. Somos testigos de que muchas veces nos llegan cheques inesperados. Muchas veces nos llegan pagos que ya damos por perdidos. Muchas veces nos llegan cuentas canceladas que milagrosamente nos dicen, esa cuenta te la vamos a perdonar. Señor, queremos seguir viendo tus milagros. Queremos seguir viendo cómo tú obras en nuestras vidas, Señor. Y no solamente en lo material, sino también en lo espiritual, en lo físico. Y Señor, te ponemos hoy en primer lugar. Y es por eso que no venimos con las manos vacías. Traemos algo hermoso, Señor, porque tú sabes dentro de nuestro corazón qué nos costó conseguir lo que hoy traemos delante de ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos un fuerte amén. Por favor, los sugieres y nos ayudan con sobres. Y cuando esté listo, puede pasar al frente con sus diezmos y sus ofrendas. ¿Qué les parece si damos un fuerte aplauso al Señor por nuestras ofrendas? Vamos a ponernos de pie para ser despedidos, por favor. No sin antes recordarles que hoy a las 6:30 tendremos un servicio. Mi hermano Roy estará compartiendo la palabra esta noche. Vamos a tratar de hacerlo a tiempo para que ustedes puedan ir a sus casas, pero obviamente yo les sugiero que si estamos celebrando hoy el nacimiento de nuestro Señor Jesús, vengamos a su presencia. ¿Alguien dice amén? Creo que ¿alguien dice amén? Nadie dijo amén. Creo que la mejor manera de celebrar a nuestro Señor Jesús es estar en su presencia. Amén. Vamos a ser despedidos. Antes de ser despedidos, recuerden, el martes tenemos nuestra cena navideña, este martes a las 6:30 en el salón de aquí donde tenemos nuestros servicios. Si ustedes están interesados, por favor apúntense con Jackie. ¿No está Jackie? Hermana Laura, por favor, ya solamente nos queda hoy, entonces para hoy tenemos que saber exactamente cuántos vamos a estar, qué van a traer. Creo que hasta ahorita solamente hay platos descartables y vasos descartables, ¿no es cierto? Entonces necesitamos comida. Por favor, si alguien se quiere apuntar con comida, sería de agrado porque todos han apuntado con platos descartables y servilletas, creo, ¿no?
pero vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos diste hoy de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque nos permitiste hoy venir a agradecerte todo lo que has hecho por nosotros. Padre, tenemos tanto que agradecerte. Y gracias porque hoy nos diste la oportunidad de estar aquí en tu presencia, Señor, escuchando tu palabra, siendo transformados por el conocimiento de tu palabra, Señor. Tu palabra dice que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy hemos venido a adquirir ese conocimiento, Señor, ese conocimiento que nos ayuda a no perecer. Te damos gracias, Padre, porque hoy nos vamos transformados, cambiados por tu palabra. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús y todos decimos un fuerte amén. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Esperamos al Creador, cantamos y aún más esperamos su gran salvación. Dios por nosotros a su Hijo enviado, venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Hoy viene a la tierra con paz y alegría. Hoy viene el Mesías a darnos su luz. Todos anhelamos venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos.